Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este segundo libro de Samuel, capítulo 2. En este capítulo encontramos la primera partecita, David que es ungido como rey en Hebrón, es decir, el rey de los judíos, de esta tribu de Judá. Por otra parte, se nos presenta también Isboset, rey de Israel, en que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim y lo había proclamado rey. Y también rey, atención, tiene mucho más poder, Isboset. Es la continuidad, en realidad estamos hablando de la dinastía de Saúl, de Galaad, de los aseritas, de Israel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Galaad es interesante, ¿verdad? Porque también David le había ensalzado a Galaad porque ellos le habían dado sepultura. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que Saúl también fue quien les había ayudado. Saúl fue quien había actuado. Pero así rápidamente, cuando Galaad se encontró en una situación muy delicada. Eso nosotros lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 de Samuel, o mejor dicho, en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Fue la guerra contra los amonitas. Cerca de un mes más tarde subió el amonita Nahas, acampó frente a Yabes de Galaad. Aquí entonces es donde aparece Galaad. Habitantes de Yabé dijeron a Nahas, haz una alianza con nosotros y te serviremos. Pero Nahas, el amonita, dijo, lo haré con esta condición, que se les arranquen a ustedes el ojo derecho. Así deshonraré a todo Israel. Imagínense. Bueno, y ahí es donde aparece después con el llanto, con la dificultad, con los problemas. Le anuncian al rey, porque estamos en el capítulo 11, nosotros sabemos que ya Saúl había sido ungido como rey de Israel. Y esta fue una victoria maravillosa, una organización maravillosa de parte de Saúl. Así es que cuando en el capítulo 31 sabemos que muere Saúl, los que le darán sepultura arriesgan la vida y van y le entierran a Saúl son justamente los de Galaad. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gilboé. Le cortaron la cabeza,
lo despojaron de sus armas y enviaron esos trofeos por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-Sheam. Los habitantes de Yabet de Galaad, aquí está, habitantes de Yabet de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces los más valientes partieron y caminaron toda la noche, descolgaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de las murallas de Bet-Sheam y los llevaron a Yabes, donde lo incineraron. Recogieron sus huesos, los enterraron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Bueno, todo esto después también, cuando se entera David, les va a aplaudir, les va a agradecer, oye, apoya la diplomacia, ¿verdad? David en todo sentido. Bueno, pero aquí nos muestra un poco la situación. David es rey de Judá, Ishboset es rey de Israel. Y comienza la guerra, la tercera partecita. Ahora, tenemos una frase muy interesante dentro de este capítulo 2, esta frase que dice: tú has mostrado una bondad hacia tu señor Saúl y le has sepultado. Entonces David mostró la gratitud apropiada, ¿verdad?, hacia estos hombres de Galaad que arriesgaron sus vidas para honrar la memoria de Saúl y Jonatán. Este es el primer elemento ya de David, o ganamos ese punto móvil a favor. Pero, ¿por qué? Porque él reconoce y agradece, a pesar de que miren que Saúl era su peor enemigo, alguien que le perseguía a muerte. Sin embargo, David reconoce y agradece a los de Yabes de Galaad por haber, estos hombres valientes, recogido el cadáver, lo habían llevado a Galaad, lo habían incinerado y luego le han dado la sepultura. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la Navidad y en el Año Nuevo
los trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro. La imagen navideña y te llegó a color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De Meruque, Lomita, ñan de Yara y Peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De Meruque, Lomita, ñan de Yara y Peguara. Sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De Hueruque, Lomita, ñan de Yara y Peguara. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De Hueruque, Lomita, ñan de Yara y Peguara. A las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. Hace Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Allí le canta a mi pueblo al rey de la humanidad. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Y frente a su luz de cielo, mi pueblo se abraza en paz. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad.
se estaba tu y bella pama, que niño miren dangua, ya japa y te que no pepe, su bella esa jangua. A eu volveari, ñandero vas a jangua. Ay potañón di de cuera, palmaba ya el cupá, que estaba tu y medio pama, de niño miren dangua, y por ahí te pacoara, tu pareño y de jeguá, y por ahí te pacoara, tu pareño y de jeguá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Ahora, más adelante encontramos esta otra frase muy interesante que dice fortalezcanse sus manos y sean valientes. David también sabía que necesitaba hombres valientes como estos para asegurar y hacer avanzar su reino. Miren que aquí comienza esta campaña de David. Sabemos que el segundo libro de Samuel tratará del rey David. Rey ya ahora en acción. Durante mucho tiempo, David llevaba, esto se dice dentro de la iglesia, se le llama impectore. Impectore. Es interesante esta frase, ¿verdad? Impectore. El famoso impectore quiere decir que solamente hay, por ejemplo, el nombramiento, no sé, de un cardenal, y le dice impectore. Solamente lo sabe el Papa, que lo nombra, y él, ya es el interesado, ¿verdad? Solamente esas dos personas conocen. O tal vez conocen un poquitito más en la curia, ¿verdad? Pero cuando se dice impectore, quiere decir que eso en silencio, una cosa oculta, impectore. Pero ¿saben por qué eso? Y generalmente cuando hay situaciones difíciles, en donde uno no puede publicar y decir fulano es tal pea, porque tendremos problemas dentro de un ambiente. Pero en la realidad, mirado desde afuera y mirando con la lógica, esa persona merece ser nombrada. Merece ser nombrado como cardenal o lo que sea. Entonces, impectore. Para que no existan después dificultades de relaciones con otras personas. Pero la impectore. En el pecho o en el corazón o lo que uno puede pensar, ¿verdad? Sabemos, y ese nombramiento se lo da impectore. Bueno, entonces, queridos amigos, más o menos algo así también. David ya era rey desde el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Había la impectore. Mientras Saúl todavía gobernaba, a pesar de que Dios dice lo había ya rechazado totalmente y ya no hay tutía con Saúl, desde el capítulo 15 del primer libro de Samuel. En el 16 es nombrado Saúl ungido por Samuel, pero es impectore hasta ahora, estamos por entrar. Aquí ya en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7, ya es la tribu de Judá que lo trae, lo asume y lo nombra. Y dice, David es nuestro rey. No hagan de verme impectore, sino que ahora ya es el rey de Judá. Y ahora viene el proceso que vamos a entender poco a poco. Entonces, aquí tenemos la frase, fortalezcan sus manos y sean valientes. David sabía que necesitaba hombres valientes como estos para asegurar y hacer avanzar su reino, especialmente en medio de la agitación que seguramente rodearía su ascenso al trono, ¿verdad? Yahvé los trate con misericordia y lealtad. Yo, por mi parte, los recompensaré por haber obrado así. Ahora recobren la fuerza y sean valientes.
Saúl, su señor, ha muerto, pero la casa de Judá me ha ungido como rey. A los de Galaad le está diciendo eso, a los de Galaad. O sea, coño, por un olla, pues la y propaganda política a ver, David, sepan eso, la casa de Judá ya me ha ungido como rey, le felicito a usted. Entonces, ¿se dan cuenta? Y la cureina lleva en una forma de decir que, bueno, vayan pensando, vayan viendo, porque aquí tenemos que continuar, la vida continúa. O más no Saúl, o más no la Itagüera, pero justo después aparece el otro, el Ishbosheth este. Pero en el fondo, sabemos que hay alguien que está por detrás manipulando lleva cuando hablamos de este personaje, de Abner. Entonces vamos a mirar también, ¿verdad? Porque Abner es el que pone a Ishbosheth como rey de Israel. Primero tenemos que saber quién es este Abner, hijo de Ner. Abner era primo de Saúl. Esto lo encontramos en el capítulo primero, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 14, 50. Ahí lo encontramos. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ahí eso es lo que habíamos encontrado nosotros en el primer libro de Samuel, capítulo 14, 50. Volvemos enseguida nosotros con más en Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Feliz Navidad a todos, desde el corazón de América, nuestros sinceros deseos de felices fiestas. Ya viene la Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad, y hoy en la luz de tus ojos voy a
sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pegüero que lo mitad, ñande yara y pemuana. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pegüero que lo mitad, ñande yara y pemuana. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12. El año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días, y hoy 24 en Copijareve Yaetama, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. La palabra del Señor, sobre todo de la misa vespertina del día de hoy, la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 62, del 1 al 5. Por amor a Sión. No me callaré por amor a Jerusalén, no descansaré hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en la palma de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Queridos amigos, qué hermosa que es esta profecía de Isaías capítulo 62. Pero nos hace gritar, como dice Isaías, Ndikatui amokinini, Ndikatui la akinini, Agüero sapucayana. Queridos hermanos, esta noche es Navidad, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, es decir, nace Cristo, nace el Señor en nuestros corazones y en nuestra vida. Pero ¿será que preparamos 4 semanas con ñandeña ñemonguetágina, llevas etamas y ñandeña de yara dale, sé yo que cuera dale, será que cuera, será allí. La beneconación mía lleva, sensibilícense, déjense tocar, pende acuniana, pende pinimbana, lleva la pejenduro peñan de yara, la oujañan de APTV. Por amor entonces al Señor, no me callaré, por amor a Jerusalén, no descansaré. Dai porishekane ana, amba apona eana lleva, va peñan de yara lo yerureañan de para formar un reino de paz, un reino de justicia que tanto necesitamos en nuestro país, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, no nos cansemos, no nos callemos, porque tiene que irrumpir la justicia de Dios y tiene que venir como una antorcha encendida en medio de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros haciendo este momento de nuestra reflexión sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Estábamos hablando de Abner. Abner se le presenta aquí como el primo, era el primo de Saúl. Es decir, en cuanto que el rey era Saúl, entonces su primo era nada más y nada menos que general del ejército de Saúl. Y ahí nosotros vemos bien cómo es este parentesco, cómo se da. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam. El nombre de la mujer de Saúl, del rey Saúl, Ahinoam, que era hija de Ahimás. Ahimás, entonces, es la mamá, ¿verdad? Hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército, es decir, de Saúl, era Abner, hijo de Ner, que era tío de Saúl. Bueno, muy interesante, así entonces nosotros podemos también aquí ir viendo las raíces, muy boina. ¿Y por qué también entonces hay cierta actitud? Recuerden que nosotros estudiamos mucho las actitudes. Este pues es aquel famoso, ¿verdad? Que dice, y entonces utiliza
el poder y se cree dueño de la nación, se cree dueño del país. Y entonces, ¿por qué? Y porque la chetió la rey. Entonces, ese es el Nepo Baby, que era dominio de Yarecoa. Por eso que es interesante mirar un poco la historia, cómo se repite. Tal vez con otros nombres, ¿verdad? Pero sucede la misma cosa. Abner lo que está queriendo aquí es asegurar su puestito, porque él es el general del ejército, o fue el general del ejército de Saúl. Entonces ahora que se murió su patrón, o sea, su primo, porque era su primo directamente Saúl, entonces esto, vea la nepotismo y dentro de la familia. Entonces ya es callejana, maba o y sobre todo que aparezca aquí como la figura, como la pantalla. Operar con la escala Isboset, ¿verdad? Que es el hijo de Saúl justamente. Que por derecho está muy bien. Según la monarquía, tendría que haber sido el primogénito, que es Jonatán. Pero como estos ya murieron, 3 de los hijos de Saúl, ¿se acuerdan? En el campo de batalla, ¿quiénes fueron los que murieron? Murió Jonatán, murió Abinadab y murió Malquishua. Ellos 3 murieron. Pero aquí está el otro, el cuarto, Isboset. Y entonces Abner, con esta pretensión, ñande la ñamandá, ñande abella ponta, abella moita, abe yo tu Isboset, ñande pitado, ñande pantalla. Entonces, para que yo pueda seguir siempre, entre comillas, reinando. Pero la famoso o manejar la marioneta. Entonces, veisa, ñande diga tú ya con la presidente o mía marioneta y ñande otro lo maneja, pero de acuerdo a cómo se te dice que tenés que hacer las cosas. Y bueno, es interesante, ¿verdad? Esto lo encontramos ya en el primer libro de Samuel, capítulo 14:50. Y Abner es comandante de los ejércitos de Saúl durante muchos años. Y conoció a David también cuando era joven. Él le conoce, o sea, Abner y David se conocen y ya cuando era joven. En el capítulo 17, ¿qué había pasado en el capítulo 17? La famosa guerra, o mejor dicho, lucha de David contra Goliat. Y entonces cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército. Abner entonces ya está como general del ejército de Saúl. David era jovencito, era un adolescente. Y Abner ya era general del ejército de Saúl. Abner, ¿de quién es hijo este joven? Por Abner le pregunta. Entonces Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este muchacho. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo trajo delante de Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Bueno, o sea que Pepe yo yuhuma o hikuri, o yo kuama o hinaguri. Ahora él conoce demasiado bien también entre telones que existen. Incluso en los momentos, ¿se acuerdan? En esa reunión del banquete de Jonatán con su padre Saúl, ahí también está presente Abner. Quiere decir que Abner hoy cuapa y tiene la problemática. Ella va Saúl la okrilleterei de David, porque David era el que se perfilaba directamente como rey de Israel, como rey de toda la nación. Apeando gustáis Saúl, esta mañana teníamos que estar curioso, porque Saúl quería eternizar su dinastía. ¿Y quién tendría que ser el siguiente? Y tenía que ser Jonatán. Justamente oye Yehuda, India y Jonatán, y son súper amigos. En el capítulo 18 mismo nos mostraba, ¿verdad?, cómo Jonatán le entregaba todos los elementos de su reinado a David. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tras cometer el crimen, el asesino salió sigilosamente del callejón, pero al doblar la esquina se encontró con una turba enfurecida que, al detectarlo, armada de palos, piedras y espadas, cargó contra él y, como pudo, se escabulló por ese intrincado laberinto de callejuelas, pero sus perseguidores no cejaban en su acoso y cuando estaban a punto de atraparlo, alcanzó a llegar al atrio de la catedral y gritando la palabra ¡Santuario!, fórmula que quien la invocara y lograra cruzar el umbral del templo adquiría estatus de refugiado y nadie podía sacarlo de allí sin consentimiento de la iglesia, se resguardó en su interior y al instante justo el obispo de León lo acogió, pero al recibir la promesa de las autoridades de que respetarían su vida, lo entregó con tan mala suerte para el criminal que la muchedumbre se lo arrebató a los gendarmes y lo linchó. El prelado, agobiado por la culpa, pues se sentía responsable de esa muerte, decidió expiar su pecado en el desierto como ermitaño y al amparo de la noche abandonó la ciudad, pero al darse cuenta de lo sucedido su fiel secretario Viator salió tras él, lo alcanzó en el camino y se fue al destierro con su maestro. San Justo, nacido en el siglo IV en Vivara, Francia, hizo una precoz carrera en la iglesia y siendo aún muy joven, fue ungido diácono y su vida ejemplar fue tenida en cuenta por los habitantes de León, que lo reclamaron como su obispo en el año 374. Y aunque rehusó en principio tal dignidad, se vio impelido a aceptar ante el entusiasmo del pueblo y entonces emprendió una profunda restauración de la diócesis, saneó sus finanzas, recuperó el entusiasmo de los fríos sacerdotes, le dio preeminencia a los pobres y destinó buena parte de los recursos de la prelatura para socorrerlos. Volvió a llenar las iglesias mediante una evangelización vigorosa y para ello preparó un grupo de jóvenes, entre los cuales Viator, un muchacho que le fue encomendado por sus padres para su formación espiritual y por su inteligencia, humildad, caridad moral y espiritual, lo convirtió en su mano derecha, lo preparó, lo ordenó diácono, le confió parte de la administración diocesana y se hizo acompañar de San Viator en los sínodos de Valencia y Aquileia, en los que San Justo expuso argumentos tan contundentes contra los arrianos que fueron aprobados como plataforma de acción para combatirlos y recibieron cálidos elogios de su amigo San Ambrosio, quien luego los introdujo en sus escritos. De regreso a su sede en el año 381, ocurrió el linchamiento del asesino, hecho que cambió su vida, porque al llegar San Justo con su discípulo Viator al desierto egipcio, ambos santos se incorporaron a la comunidad de San Macario, con nombres ficticios y durante muchos años fueron ejemplo de virtud, austeridad, obediencia, ayuno y penitencia, hasta que un día unos peregrinos de León llegaron al monasterio y reconocieron a San Justo y a San Viator y les pidieron que retornaran. Pero ellos se negaron, a pesar de que muchos monjes, incluido el superior, que reconocían su valía, se sumaron a la petición de los romeros, los que a su regreso a León enviaron para convencerlos una poderosa comisión que perdió el viaje y al nuevo obispo Antíoco que la presidía, porque este prelado optó por quedarse junto a su viejo maestro y poco tiempo después, el 24 de diciembre del año 390, el venerable San Justo murió en los brazos de este obispo y el fiel San Viator, que no pudo superar su pérdida, falleció al cabo de una semana. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Justo y a San Viator que nos enseñen a ser fieles y leales a nuestro prójimo y a nuestros principios. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper.
creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y tallegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuelu que lo mitad, ñan de yara y peñuará. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de vellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morayjú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco el ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pehuelu que lo mitad, ñam de yara y peñuará.
pesebre los amigos y el cariño hacia Jesús se mezclaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O Paisagua y la gente, ovejas de corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá. Egueru que lo mitad, ñande yara y peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá. Pegueru que lo mitad, ñande yara y peguará. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 2, veíamos toda la relación, el parentesco también entre Abner, Saúl que ha muerto, ahora que le llama es primo. Entonces, en realidad, el Isboset aquí es nada más y nada menos que su sobrino, ¿verdad? Hijo de su primo, porque Abner es primo de Saúl. Y entonces cuando lo pone Isboset es su sobrino, porque el otro es su primo, ¿verdad? Y David desafió a Abner una vez cuando tuvo también la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. David señaló que Abner no protegió a su rey. Eso lo encontramos en el capítulo 26, ¿se acuerdan? Cuando David va al campamento y este era el comandante y le desafía. Y al rey de Israel, o sea, le echa en cara, o sea, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? David cruzó al otro lado, capítulo 26, versículo 13, y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner. Lo desafía a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿no respondes? Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner, tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. O sea, son uno de los mejores hombres, ¿verdad? Por eso es que Saúl, el rey, te puso ahí a su lado, como general del ejército. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor, el rey, cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor? Bueno, por una parte, podría un poco darnos a entender lo que aquí también estamos mirando. Abner posiblemente, él se considera el mandatario. Él lo manda en hacer la comandante del ejército, ¿cierto? Porque esto pues cuando vos tenés el ejército, tenés los soldados, y vos sos el comandante, vos sos el general, entonces dedica tu etapa, eres ya poco en esa tropa. ¿Y qué puede hacer el rey si su misma tropa, su mismo general se le pone en contra? Es peligroso. Añandeo mi allá lleva mi golpe de estado mía, oía lleva. La de general me iba en contra, mientras de jugaba baraja, usted ya por otra cosa y na Perú. Entonces la de general, o una de contra y andemos semana. De Rupila y cosas andemos dos, cualquier lugar, exiliado o lo que sea. Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad?
Entonces, por eso es que David le está echando en cara, en realidad, a Abner. ¿Qué clase de soldado sos, verdad? Él haría por ahí. Le dice directamente, primero le dice, no hay un hombre como tú, otro igual en Israel, porque vale Tereisa, amigo, como general espectacular. Pero ¿por qué entonces, la vale Tereisa, amigo? ¿Por qué no protegiste a tu señor el rey cuando uno de los soldados entró para matar al rey, tu señor? No está bien lo que has hecho, ¿se dan cuenta? Le echa en cara. No imponéis, amigo Abner, la rilla pobre. Vive Yahvé que ustedes merecen morir por no haber protegido a su señor, el ungido de Yahvé. Aquí se señala el otro elemento. Porque David va erela omomba eguazula rey vejina al final de cuentas, ¿verdad? Porque está mirando el aspecto del servicio, de lo que significa la monarquía. Entonces quiere decir que David va mucho más allá todavía de la misma persona. Peña de ella es allá. Nosotros queremos que se evite el pecado y yaguajina, pero no por eso matamos al hombre, a la persona, sino que le llamamos a una conversión. Yo respeto a la persona, yo respeto al hombre, es decir, le respeto a Saúl, pero lo que no respeto es lo que él, o lo que no me gusta, o lo que hay que corregir, es lo que él está haciendo. No hay por ahí la bella poa. Pelle equivocarse mío. Y entonces haga bien las cosas, sirva a su pueblo, sirva a su gente. Marande y se perseguise allí. Eso es lo que le quiere decir en síntesis. Bueno, es lindo esto, queridos amigos. Vamos a continuar nuestra reflexión con este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.